Saludos colegas, bienvenidos a un video más de Otocel. En esta ocasión colegas vamos a estar haciendo un seguimiento o un análisis a un Samsung, el A31. Vamos a estar haciendo mediciones, a ver cómo funciona, a ver cómo trabaja este equipo. Vamos a ver carga, vamos a ver backlight, vamos a ver imagen y todo eso. Vamos al conector FPC, se trabaja con un solo conector FPC. Ahí hace todo lo que es la imagen, carga, altavoz, speaker, como ustedes lo identifiquen colegas, micrófono, todo lo demás. Muy bien, aquí estamos en el conector FPC, en el IAO. Este es el IAO colegas, el IAO sirve para hacer seguimiento de líneas, reconocer componentes, resistencia y todo eso. El diagrama eléctrico está acá, se nos abre los dos juntos. El diagrama eléctrico nos sirve para identificar, para ver qué voltaje va o cómo se llama esa línea. Muy bien, este sería el conector, el 6000. Como ustedes pueden observar colegas, este conector hace todo su trabajo. Aquí están sus señales MIPI, aquí está una, dice OLED RSN, que significa reset. Esta es una señal muy importante para que dé imagen, para que reconozca el procesador la pantalla. Del otro extremo tenemos todo lo que son, un ejemplo, si llega por fallas de luz, no nos está dando luz, entonces aquí están, lleva un voltaje de activación LCD de 1.8, voltaje elevado de 7.6, un voltaje de 3.0 y un voltaje de 4.6 y un voltaje negativo de 4.4. Vamos a aprender a medir ese voltaje negativo o cómo ingresarle o poner tensión. Si tenemos esta línea de ejemplo, si esta estuviera en corto y tenemos que enviarle esa alimentación para llegar al culpable, entonces vamos a estar aprendiendo eso también. Y este sería el sector de backlight. Muy bien, acá están lo que es el 1, que son detección, que trabaja también de la mano con el circuito CDC, y el otro que sería el 2, que tiene una comunicación con el procesador, y vamos a verificar eso. Aquí tiene también una alimentación para el touch de datos de 1.8, una señal de datos. Tiene aquí de este extremo, y acá del otro extremo también está lo que es el touch TSP in entrada y TSP SCL de 1.8, que es reloj, que tiene esa comunicación ¿a dónde? Al procesador. Aquí también se puede observar que también el sensor HIGH está en la sublógica. Esto significa que va a la sublógica, está el sensor. Muy bien. Acá tenemos señales de I2C, de datos de 1.8 y de reloj. Como ustedes pueden observar, aquí dice I2C, SD, datos, y S-Clock, reloj de 1.8. Vamos a ver qué más tenemos por acá. USB, datos negativos y datos positivos están por aquí. Jack, este sería de los auriculares. Muy bien. Todo eso está en un solo conector. Este trabaja con un solo conector. Aquí está speaker, auto salida negativo y auto salido negativo y positivo. Del altavoz, estaríamos hablando del altavoz. Aquí está, estamos aquí, este sería el sector de la V-Bus, que dice V-Bus OVP. ¿Por qué sale de una OVP? Vamos a ver si porque tiene, porque tiene directamente, ya tiene vínculo con el OVP. Aquí está en caso de carga. Ahora sí, vamos a ver en caso de carga. Llega a este condensador, entra al OVP, al U6000, pasa el OVP. Aquí está, este sería el OVP, aquí está
Aquí tiene su entrada USB OVP de 5 volts y esta sería su salida VBus de 5 volts. Como ustedes pueden observar aquí, bueno, no se puede apreciar bien, pero aquí dice VBus, llega a esa bobina, pasa e ingresaría al circuito. Como ustedes pueden observar, ya ingresa al IFPMIC, dice aquí dice muy claramente. Esto, lo bueno de estas herramientas, que uno va avanzando y acá en el diagrama eléctrico ya va marcando a qué circuito está teniendo comunicación. Aquí dice IFPMIC, que sería el IC de carga. Aquí sería su entrada de la VBus y ya estaría saliendo. Vamos a ver, identificar aquí en el circuito VBAT. VBSID, vamos a verificar. VBattery está saliendo por este condensador. Vamos a ver. Y ya sale. Aquí está. Sale por este condensador esta resistencia. Esta resistencia es una resistencia de switcheo. Y ya tiene que llegar a donde, al conector de la batería. ¿Dónde está? ¿Qué sería? Vamos a verificar. Vamos a ver si este conector. Sí, efectivamente, miren. Aquí está. Tiene comunicación con quién, con esta resistencia. Miren, aquí sale. Miren, incluso si esta resistencia estuviera mala, miren esta resistencia, miren lo que hace esta resistencia. Es como si tuviera, es como un bloque de resistencia, miren, tienen tres en la misma, miren. Pasa acá y aquí llega a estos condensadores, a un diodo Zener, y ya estaría llegando a donde, a la batería. Y entonces ese sería el procedimiento de carga o el ciclo de carga en este A31. Entonces miren, aquí puede ser algo muy importante tomar en cuenta, si tenemos fallas de carga, esta resistencia es de switcheo. Como ustedes pueden observar, miren, pasa esta resistencia, llega a estos condensadores, diodo de protección y llega al conector de la batería. Ahora, ¿qué pasa si es que tenemos carga falsa, que no sube, tiene llega un voltaje no estable a la batería o demora demasiado para cargar? Entonces puede ser que estos componentes están en paralelo y estos estén teniendo fuga. Es decir, el voltaje que tiene que llegar, el voltaje y amperaje, la corriente, la potencia al conector, se está yendo a tierra. Entonces aquí tenemos que verificar estos componentes si de pronto tenemos ese inconveniente, esa falla. Vamos a ver, este de aquí tiene que ser ID, identificación, que sería el 3. Vamos a verificar acá, nos dice el diagrama. El 3 es VBAT sensado, es un sensado. Vamos a ver a dónde tiene comunicación. Vamos a verificar. Mire, tiene comunicación directamente a dónde, al IFPMIC. Si se dan cuenta, vamos a ver acá el otro. Vamos a ver, puede que sea de termistor o de otro sensado de reconocimiento. El 6, vamos a verificar el 6 que nos dice, también es sense de VBAC. Vamos a verificar a dónde está yendo, a dónde tiene comunicación, a dónde, al PMIC, perdón, al IFPMIC. Todos tienen comunicación allá. Y el otro sí ya sería tierra, o no conecta, como ustedes puedan interpretar. Los azules no conectan y esto sería tierra NG. Entonces ese sería el ciclo de carga o el seguimiento de carga de este A31. Ahora vamos a ver si tenemos fallas de backlight, de luz. Vamos a verificar. A ver, nos dicen que todo este sector es de backlight, de luz, todo este sector. Vamos a identificar, vamos a verificar. Dice que es el
1 y el 3. Vamos a verificar. Vamos a ver dónde está. Miren, aquí nos dice OL. Vamos a verificar por qué nos dice OL. Si se dan cuenta, colegas, aquí nos dice OL. Ya vamos, aquí tengo una placa. Aquí tengo una placa, colegas. Esta sí prende. No recuerdo qué tenía o ya llegó de otro taller, pero ya se lo descartó. Prendía, pero distorsionaba lo que es la pantalla, todo, y entonces ya el cliente dejó ahí. Entonces lo utilizo para pieza, ya le saqué el conector GPC, le puse en otro teléfono. Y entonces pero esta placa sí prende, entonces no es que esté totalmente muerta. La placa sí prende, entonces para hacer esas mediciones va a estar ok. ¿Por qué va a estar ok? Porque necesitamos es diagnosticar o hacer mediciones en placas que estén funcional, porque no nos sirve nada hacer en placas que estén malas, que no sirvan, porque no vamos a saber si sus señales están bien o no. Entonces por eso desde hoy en adelante voy a acostumbrarme a hacer esas mediciones, porque es la única forma de diagnosticar o llegar a una falla más fácil, sabiendo cómo funciona un equipo que esté en buen estado. Miren, aquí nos dicen que es OL, pero si hacemos la medición vamos a darnos cuenta que tiene una caída de tensión y lleva un voltaje importante, un voltaje negativo de 4.4. Vamos a aprender cómo medir ese voltaje y cómo inyectar también ese voltaje. Ahora, si tenemos aquí esta línea en corto, ¿a quién vamos a culpar? A los componentes que estén en paralelo. Aquí tenemos un condensador, el C61. Vamos a ver a dónde tiene comunicación. Obviamente tiene que tener comunicación al circuito de CDC. Miren, aquí está casi en el mismo sector. Está justo al lado del conector GPC, el sector de luz de este modelo A31. Miren, llega a una bobina. Si tenemos esta línea alterada hacia abajo, aquí vamos a culpar a los componentes que estén en la línea en paralelo. Son los únicos culpables que están ocasionando esa alteración de la línea. Si encontramos la línea en OL, obviamente aquí dice OL, vamos a pensar que está bien, pero no es eso. Ya vamos a ver por qué. Si encontramos en OL, hacemos esa medición y está OL, ¿a quién vamos a culpar? A los circuitos que estén en serie. Los circuitos que están en serie, ¿quiénes son? Son la bobina y las resistencias. Miren, esta bobina, si estuviera en OL, obviamente en el diagrama dice OL, pero no es así. Entonces ya medimos, como ya vamos a interpretar cómo medir esa señal, entonces si está OL, ¿a quién le culpamos? A la bobina, si está en OL. Si la línea está alterada, culpamos a los componentes que están en paralelo, es decir, estos condensadores, o hasta el mismo circuito puede estar dañado y en corto esa línea. Esta línea tiene o pasa por algunos componentes en serie y en paralelo. Dependiendo la falla, dependiendo que nos dé acá en el conector FPC, podemos determinar culpables. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a verificar, verificamos esta línea de una señal negativa de 4.4. Ahora vamos a verificar esta señal positiva de 4.6. Vamos a hacer seguimiento. Vamos a ver. Vamos a hacer esta la segunda línea para no perdernos. Dice que sale de dónde? Del pack 7 y 6. Vamos a verificar. A ver, dice el 7, vamos a ver. El 7 y el 9, así uno. Ya me equivoqué. Sí, el 7 y el 9, yo no sé de dónde saqué el 6. Ya, el 7 y el 9, aquí está, colegas. Verificamos lo mismo, el mismo procedimiento. Miren, tenemos una bobina y un condensador. Si de pronto la línea está en corto, significa que este condensador estaría ocasionando. Si está en OL, no nos da la bobina cortada en el medio, dañada. Recuerden que las bobinas son semiconductoras. Dentro de ellas hay unos hilos de cobre y eso es lo que le hace seguir en serie, le hace conducir
ese voltaje o esa línea de extremo a extremo. Si se corta en el medio, hasta ahí llegó. Estaríamos una línea abierta, open line o L en el multímetro en caída de tensión. Pasa la bobina y llega a donde? Al mismo circuito, al U7011, que este sería el circuito o el IC de CDC, el convertidor de backlight de luz en este modelo. Recuerden que este modelo trae una pantalla Super AMOLED. En este modelo no vamos a encontrar el LED ánodo, el LED cátodo, cátodo 1, cátodo 2, no negativo. En este vamos a encontrar solo estas señales que nos está dando el diagrama eléctrico, ¿verdad? Ya, entonces hay que tomar en cuenta y siempre verificar qué pantalla trabaja el equipo, a qué falla nos estamos enfrentando. Muy bien, seguimos, colegas. Vamos acá, ya verificamos esa línea. Entonces ahora vamos a verificar aquí otra. Bueno, aquí para que tengan algo de conocimiento, algo más, las líneas rojas o las nomenclaturas rojas que salen son voltajes principales. Son los voltajes principales que tienen que estar ahí, que son los principales, que siempre va a estar ahí. Pero esto de aquí también, todo es fundamental para el funcionamiento. Miren aquí, esta es una señal de activación LCD de 3.0. Vamos a hacer ese seguimiento y todos tienen relación a dónde, al mismo circuito. Sería la tercera. Estaríamos hablando la 11. A ver. Sí, la 11, solo la 11 nomás en este caso. Vamos a verificar a dónde tiene comunicación. O ese puede ser que ya tenga comunicación con el procesador. Vamos a verificar, colegas. El negativo llega acá. Llegan a este circuito LDO. Pasa. A ver. Y llega acá. No sé si está por todo y llega a donde, al procesador. Miren cómo hizo un despelote total. O sea, un seguimiento. Miren. Y a dónde va a terminar es al procesador. Pero pasa por muchos componentes y muchos circuitos LDO. A ver, ¿cuál era la 11? Vamos a verificar otra vez, colegas. Entonces eso es lo que nos puede confundir. Decimos cómo funciona. Y si no tenemos un diagrama eléctrico o un hallado para hacer seguimiento de línea, entonces podemos cometer muchos errores. Miren, llega acá, a este sector, a este LDO. Pasa el LDO. Continúa aquí, miren, aquí llega a este sector. Desde el conector FPC llega acá a estos componentes y a este circuito, a este LDO. Pasa el LDO, llega acá a otro LDO y llega acá a una resistencia, y de la resistencia, a ver dónde está, dónde quedó. Y de aquí, de este circuito LDO, ¿a dónde tiene comunicación? Directamente al procesador. Entonces miren, pasan por componentes LDO y llega al procesador. Muy bien. Vamos otra vez al conector FPC y vamos a seguir haciendo el seguimiento de líneas en fallas de pantalla, en fallas de iluminación en este modelo. Muy bien, quedamos en el 11. Ahora aquí tiene una activación muy importante también. LCD elevador de voltaje de 7.6 que estará emitiendo el circuito de CDC. Vamos a verificar. A ver, en esta ocasión estaría saliendo
del pack o vals 13. ¿A dónde llega? Acá. Llega a un condensador la bobina y ingresa al circuito. Pero ahora, ¿qué hacemos si todas las caídas de tensión están ok? Todas está ok. Ahora, ¿cómo verificamos? Obviamente este circuito va a necesitar una alimentación principal. Tenemos que verificar que esa alimentación esté llegando la que emite la línea BPH Power. Pues aquí dice VBAT. VBAT o BPH Power, vive decir, como siempre lo he dicho, es la misma, la principal, la más común, la BPH Power. Miren, en esta línea llega e ingresa al circuito. Entonces siempre tenemos que verificar eso. El circuito tiene que tener su alimentación de entrada y su alimentación de salida. Esta sería y llega al circuito. Todas sus alimentaciones llega al circuito. Si una de estas bobinas están rotas, ya no estaría entrando ese voltaje. Tiene que ingresar ese voltaje por las dos bobinas. Tiene que pasar el voltaje de los dos extremos de las bobinas. Tiene que estar su entrada y su entrada a donde al circuito convertidor de CDC. Por estas dos bobinas. Por eso aquí dice, vamos a ver, pongamos este lado, aquí dice VBAT, que significa la BPH Power. Entonces imagínense, eso tenemos que verificar, colegas, o verificar estos componentes que están aquí en paralelo alrededor del IC. Puede ser que esté en corto y esté ocasionando ese daño. Muy bien, colegas, ahora vamos a pasar por acá para hacer esas mediciones. Vamos a hacer solo la única medición, lo que es la señal negativa. Hasta que quiero que aprendan cómo se hace la medición. Está aquí que nos dice que está en OL, pero tiene una comunicación y maneja un voltaje de negativo de 4.4, y aquí en el conector nos dicen que es OL. Vamos a hacer esa medición. Ya, seguimos por acá, colegas. Ahora sí vamos a hacer la medición. La única medición que vamos a hacer es la señal negativa. La línea que tenía negativa de 4.4, un voltaje negativo. Es la que está aquí. La que está aquí, colegas. Entonces vamos a aprender a hacer esa medición y cómo inyectar ese voltaje negativo cuando tengamos en corto esa línea. Muy bien. Vamos acá, colegas. Simple, colegas, para medir un voltaje negativo que nos diga el diagrama, que tenga una señal negativa esa línea, entonces tenemos que hacer lo siguiente. En escala de diodos, siempre para medir caída de tensión, señales de referencia, como ustedes lo interpreten. ¿Qué hacemos nosotros? Siempre hacemos de esta manera: punta roja del multímetro a tierra y la punta negra a la línea. Así verificamos las medidas o las señales más comunes. O sea, siempre trabajamos de esa manera. Pero en este caso, como es una señal negativa, nos da OL. Por eso que en el layout nos marca OL. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo? Si tiene comunicación, ¿por qué nos está dando OL? Miren, si hacemos así, nos da OL. ¿Qué hacemos aquí, colegas? Invertimos. Punta negra a tierra normal y la punta roja positiva del multímetro a la línea. Y ahí sí nos va a dar un valor. Entonces ahí ya no vamos a tener esa confusión. Ahí está. Esa es la caída de tensión de esa línea negativa. Entonces, ¿qué hacemos? Invertimos las puntas de nuestro multímetro. Tierra a tierra y el rojo a la línea. El positivo del multímetro a la línea. Y entonces ahí sí nos da esa caída de tensión, esa señal de referencia. Entonces, así podemos medir esas líneas que tengan voltajes negativos. No solo en esta línea, no solo en este equipo, en algunos equipos también llevan voltajes negativos de voltaje negativo de 2.2 o de 3.5. Yo he podido ver en algunos diagramas eléctricos de ciertos modelos. Ahora, ¿cómo inyectamos
voltaje en esa línea, si está en corto, para identificar. Simple, colegas, ponemos el multímetro, vamos a hacer aquí esa medición en escala de voltios con nuestra fuente. 4.2 sería suficiente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo identificamos? ¿Cómo le inyectamos el voltaje negativo? Simple, colegas. Hacemos lo mismo, invertimos. Para ingresar el voltaje o esa tensión en esa línea y que salga el culpable, ¿qué hacemos? Punta roja de nuestra fuente, de nuestro voltaje, a tierra de la placa, y la punta negra, la negativa de nuestra fuente, a la línea. Sería de esta forma, así. ¿Qué nos dice acá en el multímetro? Un voltaje negativo de 4.4, lo que está emitiendo, ¿quién? La fuente. Como ustedes pueden ver, aquí ya salió el signo de negativo, 4.4 negativos, voltaje negativo que estamos necesitando, o necesitamos ese voltaje negativo para ingresar en las líneas que estén en corto cuando tengan ese voltaje negativo. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Invertimos, ponemos normal y ya va a salir acá el voltaje 4.4, pero se perdió el signo de negativo. Espero que les haya quedado claro, colegas. Entonces es simple, necesitamos meter tensión, necesitamos meter esa para encontrar al culpable, el que esté ocasionando ese corto en la línea negativa. Simple, ponemos la positivo a tierra de la fuente, 4.2 voltios, puede ser un ampere a lo mucho, y con esta ponemos en la línea que necesitamos alimentar. Como este no está en corto, vamos a ver, ¿verdad? Como este no está en corto, no va a hacer ningún comportamiento la fuente. Yo voy a poner en la línea y ustedes atentos a la fuente. Vamos, déjenme ubicar por acá, colegas. Vamos a ver. No hace nada en la fuente porque no está en corto, obviamente. Como les comenté, este equipo sí prende. Lo único que tenía otras fallas, incluso creo que tenía reporte incluso. Entonces el cliente ya no invirtió más, ya. Mira, ahí está, no hace nada. ¿Por qué? Porque es una línea negativa, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si le ponemos viceversa? Vamos a ver, tierra acá, y vamos a poner la línea, la positiva, a la línea. Vamos a ver qué hace, vamos a ver, salgamos de dudas, a ver si no hace nada o a ver si nos da como corto. Tampoco hace nada. Pero si le ponemos así, en caso que esté en corto, no nos va a llegar al culpable. ¿Por qué? Porque tenemos que inyectar una señal o un voltaje negativo en esa línea. Muy bien, colegas, ya saben cómo medir o cómo sacar esa caída de tensión cuando tengamos en una línea esa señal negativa. Bendiciones, colegas. Si de algo les sirvió el video, no olviden dar me gusta y compartir.